Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de CNN Prime de día sábado 24 de enero, en el que les vamos a estar contando sobre la actualidad nacional e internacional que ha ocurrido durante esta jornada. Jornada calurosa, por cierto, e intensa en lo informativo también, y por eso es que vamos a partir de inmediato con los titulares del día. Esperando que la ayuda desde diversos lugares de Chile se sostenga en el tiempo, el presidente de la República, Gabriel Boric, visitó a damnificados y centros de acopio en la región del Biobío. El mandatario además destacó los avances en la aplicación de la ficha FIDE y pagos de bonos. Jornada de definiciones en los partidos de la futura oposición. Mientras el Partido por la Democracia realizó su Consejo Nacional, el Frente Amplio llevó a cabo su Comité Central. En ambas instancias, la discusión giró en torno a la posición que tomarán los partidos desde el próximo 11 de marzo. Y en noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Canadá con imponer aranceles del 100% si el país logra algún acuerdo comercial con China. Bien, vamos a iniciar la revisión de las noticias con lo que está sucediendo en nuestro país a propósito de los incendios, algunos que todavía se mantienen activos, pero el foco está puesto en la reconstrucción, en el levantamiento de las personas y, por supuesto, en los damnificados, que lamentablemente son muchísimos, tanto en la región de Ñuble como en la región del Biobío y en la región de la Araucanía. El presidente Gabriel Boric llegó justamente, o se ha mantenido durante los últimos días, en la región del Biobío y encabezó una nueva reunión de coordinación en la región del Biobío, como les señalaba, en el contexto de la emergencia para los incendios, por los incendios forestales que aún están en combate en esa zona de nuestro país. El mandatario se reunió con autoridades locales y a nivel central para continuar con el despliegue y la entrega de ayudas a los damnificados. En ese contexto se informó que hasta el momento se han pagado más de 1.800 bonos de emergencia solo en la región del Biobío, en su mayoría por 1,5 millones de pesos, para quienes tuvieron pérdida total a raíz de estos siniestros que han ocurrido en los últimos días. Los siguientes pagos deberían realizarse el día martes y jueves de la semana entrante. La ficha básica de emergencia también ha sido aplicada y se seguirá trabajando en la implementación de los subsidios al empleo y a las pymes. Por otro lado, las autoridades se reiteraron el llamado a la prevención de estos siniestros, recordando que las regiones de Ñuble y el Biobío se mantienen bajo alerta roja en su totalidad, habiendo 3 focos en combate en la primera, en la región de Ñuble, y 4 en la región del Biobío. Han venido municipalidades de todas partes, hasta de Punta Arenas, mandar un apoyo. Es importante que ese apoyo se sostenga en el tiempo. Acá los procesos de reconstrucción sabemos que no se hacen de la noche a la mañana, ni tampoco en la primera semana. Entonces a los municipios ojalá coordinen con el delegado, con el gobernador regional, para poder tener una progresividad en ese apoyo. Se van a necesitar diferentes tipos de apoyos durante el proceso de reconstrucción. Yo seguiré todos los días pendiente de este proceso para que hagamos una sana transición, que no haya ningún tipo de vuelta atrás en el sentido de perder tiempo, y sé, como lo hemos conversado con el presidente electo, que en esto vamos a estar totalmente coordinados y también con los ministros correspondientes. Tuvimos una reunión con los alcaldes, el presidente de la República nos convocó, conversamos, y la idea es poder estar lo más coordinado posible para que las personas que están damnificadas puedan recibir la ayuda del Estado a través de los bonos que ya comentaba, y también la ayuda de los privados, que ha estado perfectamente desplegada. Presidente, yo quiero insistir en el agradecimiento al trabajo suyo, de su equipo. Veo la mejor voluntad de ambos presidentes, el presidente en ejercicio, el presidente electo, y necesitamos que el proceso de reconstrucción ya comience a vislumbrarse. Bien, y a propósito de lo que se está viviendo con los incendios y todo lo que ha sido el proceso de ayuda, porque ahí es donde se ha visto el corazón de los chilenos y chilenas, justamente en este tipo de momentos, es que las imágenes que ustedes van a comenzar a revisar a continuación fueron acercadas a nuestro canal por una persona a quien le vamos a agradecer particularmente, es a don Carlos Calderón.
Él es uno de tantos y tantas voluntarios y voluntarias que han llegado a la zona afectada y que, poniendo un granito de arena, han decidido colaborar por sí mismos y poder entonces colaborar con las personas que lamentablemente en algunos casos lo perdieron prácticamente todo. Y por eso es que hay que sacarse el sombrero con estas personas, con los voluntarios y voluntarias que han llegado hasta los centros de acopio, han decidido ir a las zonas de emergencia para poder entonces llegar con un poco de ayuda, a veces incluso hasta con una palabra de acompañamiento en las diferentes zonas que resultaron afectadas, tanto en el Ñuble como también en el Biobío y en la Araucanía. Estas imágenes en particular son de la zona de Punta de Parra, sector cercano a la ciudad de Talcahuano, esto entre Tomé y Lirquén. Ahí es donde fueron obtenidas estas imágenes y a quien nuevamente le agradecemos justamente a don Carlos Calderón, a quien, le insisto, le agradecemos por estas imágenes y que muestran justamente el trabajo de tantos y tantas que se dan un minutito para ayudar también a quienes han resultado afectados. Y estas muestras de ayuda también se han extendido a nivel nacional, y aquí en la región metropolitana también se han dado muchos centros de acopio y también campañas para justamente reunir fondos y por otro lado también algunos enseres que van a servir para ser enviados a las zonas con mayor afectación. Una de esas actividades la mantuvo la Municipalidad de Santiago y es justamente en ese contexto de la ayuda al sur de Chile por la situación de los incendios que la Municipalidad, como les señalaba, de Santiago concretó el envío de 30 toneladas con destino a las comunas de Concepción, Penco, Ranquil y Quillón. El transporte de la ayuda quedó a cargo de Correos de Chile, que realiza el envío sin costo para la propia municipalidad, y en el interior de los camiones hay donaciones de vecinos recolectadas en los 3 centros de acopio que dispuso la comuna durante estos días. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, entregó declaraciones y esto es lo que señaló. Evidentemente los fideos, el arroz, el aceite se va consumiendo. Todo esto se va usando inmediatamente y por lo tanto vamos a mantener abiertos los centros de acopio. Tenemos la disposición y es muy importante destacarlo, cero costo. Esa es una ayuda que hace Correos de Chile. Cero costo para el municipio, cero costo para los vecinos que van a recibir la ayuda. Estamos también conversando con Ignacio Lieberman, gerente de Correos, para ver cuánto logramos juntar en las semanas que vienen y probablemente despachar a finales de febrero, inicios de marzo, una nueva remesa. Si es que hay una necesidad antes, bueno, también lo haremos antes, pero esto sigue funcionando, seguimos recibiendo ayuda para los damnificados. Bien, vamos a seguir avanzando en las informaciones y vamos a pasar a otros temas. Vamos a hablar de política porque hay definiciones que se están generando en los últimos días y pensando también en lo que va a ser, sobre todo para el actual oficialismo, posteriormente a partir del 11 de marzo, futura oposición, cómo se va a trabajar justamente en ese rol. Y fue justamente en esta jornada que el PPD realizó su Consejo Nacional número 69, marcado por el inicio de una reorganización interna tras la derrota electoral y la definición de su nuevo rol como oposición. En la instancia, el PPD abordó su reordenamiento político y la proyección de un eje opositor junto al Partido Socialista y la Democracia Cristiana, en un escenario de distanciamiento con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Durante la jornada participaron y entregaron declaraciones el presidente del partido, el senador Jaime Quintana, así como también destacó la figura de la ex precandidata presidencial de la colectividad y ex ministra del Interior, Carolina Toá. Revisemos justamente alguna de esas declaraciones. Lo de ayer no fue ningún quiebre, creo que fue una reunión absolutamente normal
Sí da cuenta de que hubo una crisis la última semana a raíz del veredicto en el caso Gustavo Gatica, pero de las crisis uno se para y las supera, y para eso significa, y eso supone mucha reflexión, y por lo tanto nos parece que tampoco hay que dramatizar porque puedan existir varias oposiciones, lo hemos dicho recién acá. Lo importante es cuál es la articulación y el diálogo que va a haber entre las distintas oposiciones. Esta fue una derrota fuerte para la centroizquierda, para el progresismo en general, y por lo tanto de las derrotas no se barre bajo la alfombra, se sigue trabajando, se sigue reflexionando, y eso es lo que está haciendo hoy día el PPD, lo que hizo ayer el socialismo democrático con la democracia cristiana. Nos parece que eso es lo que fortalece finalmente los colectivos políticos. De todas maneras vamos a tener que colaborar y articularnos, porque no hay ninguna posibilidad de que seamos una oposición que incida si estamos cada uno por su lado, sin ninguna coordinación, sin ninguna capacidad de ponernos de acuerdo. Yo creo que el presidente Boric hizo un gran esfuerzo, yo también lo hice, y esto no ha terminado de cuajar. Entonces hay que mirar ahí muy digamos, sinceramente y descarnadamente dónde están esos problemas, dónde están esas diferencias que no hemos logrado resolver. Fueron los únicos en el PPD los que realizaron reuniones, por cierto. Bueno, también fue el turno del Frente Amplio, quien durante esta tarde realizó su primer comité central del 2026. En la instancia, en la que el partido abordó un balance de su desempeño político y su relación con el gobierno del presidente Gabriel Boric, quien también es de la misma colectividad. En la jornada, justamente el Frente Amplio realizó una evaluación del ciclo reciente y del rol que va a asumir justamente en el nuevo escenario político, definiendo el tipo de oposición que van a buscar ejercer durante el próximo periodo de gobierno, en este caso encabezado por José Antonio Kast. El ser oposición implica el tener una postura frente al gobierno que se inicia, al gobierno de José Antonio Kast. En todos los nombramientos que se han dado durante esta semana, nosotros hemos visto con preocupación al menos 3 elementos. El primero tiene que ver con que tenemos un futuro gobierno que tiene una importante colonización empresarial, no solo de empresarios, sino de los más altos poderes económicos de nuestro país, que tienen muchísimo poder que todo el resto de nosotros, y ya han planteado que quieren avanzar en estrategias relacionadas con desregularizar el suelo, cuando tenemos al mismo tiempo incendios que están destruyendo el sur de nuestro país, y al mismo tiempo de bajarle los impuestos a los súper ricos, cuando tenemos un problema de desigualdad muy profundo en nuestro país. Además, han planteado tener lecturas similares al pinochetismo, tienen a personas que han defendido el legado de Augusto Pinochet, y al mismo tiempo en restringir de alguna forma libertades y derechos que hemos conquistado con mucho esfuerzo, disidencias y también las mujeres. Bien, ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime después de la pausa, y vamos a seguir hablando de temas nacionales y particularmente de uno que se ha tomado la agenda en materia judicial. Es el caso conocido o denominado como la trama bielorrusa, y que en la jornada del día de ayer vivió un día muy particular, muy especial, y que tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de dar el vamos a esta querella de capítulos, es decir, darle el favor al Ministerio Público y rechazar la apelación que había realizado la defensa de Ángela Vivanco, la ex ministra de la Corte Suprema, y que estaría imputada en el caso de la trama bielorrusa por parte del Ministerio Público. Bueno, ayer se dio justamente esa situación y había tensión en torno a ese hecho mismo, porque podría suceder que Ángela Vivanco podría llegar a ser detenida para poder entonces ser formalizada. Pero bueno, hasta ahora eso no ha ocurrido. La Corte Suprema, como les señalaba, entonces tomó esa decisión durante la jornada del día de ayer, la querella de capítulos contra Ángela Vivanco, entonces, y el Ministerio Público está en condiciones de solicitar medidas cautelares en su contra por su eventual responsabilidad en el denominado caso de la trama bielorrusa. El pasado martes, la ex ministra del máximo tribunal,
apeló a la decisión de la Corte de Apelaciones desde donde se había acogido esta querella. La decisión fue ratificada por la Corte Suprema, la que estimó que se cumplen los requisitos y que los antecedentes proporcionados tienen la verosimilitud para dar inicio a un proceso penal con todas las garantías. Con todo, se está a la espera entonces de las determinaciones que tome el Ministerio Público sobre este caso y sobre la eventual formalización contra la exministra de la Corte Suprema. Cambiemos nuevamente de tema, vamos a hablar de, la nueva gira que va a realizar, o que está realizando más bien, el presidente electo José Antonio Kast, quien este sábado, como le señalaba, inició su cuarta gira internacional junto a la futura ministra de Seguridad Trinidad Steiner y del futuro canciller Francisco Pérez Maquena, en un recorrido que los va a llevar por Centroamérica y también el Caribe, con foco principalmente en seguridad, migración y relaciones bilaterales. Su primer destino es República Dominicana, donde van a sostener reuniones con el presidente Luis Abinader y las autoridades de gobierno de ese país. Luego viajará a El Salvador, donde se reunirá con Nayib Bukele y visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo, símbolo de la política de seguridad salvadoreña. La gira contempla además una escala en Panamá, donde Kast no descartó un eventual encuentro con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en el marco de una agenda marcada por el fortalecimiento de vínculos regionales. Y ahora vamos a hablar de temas internacionales, porque la atención está puesta en Estados Unidos y con el presidente Donald Trump, quien amenazó a Canadá con imponer aranceles del 100% si el país logra algún acuerdo comercial con China. El mandatario norteamericano se dirigió al primer ministro canadiense Mark Carney para amenazar con la medida si es que se intensifican las relaciones comerciales con el gigante asiático. A través de su cuenta en Truth Social, señaló que si el gobernador Carney cree que va a convertir a Canadá en un puerto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado. La amenaza se da días después de que Carney instara a los países medianos a aliarse para hacer frente a las relaciones dispares impuestas por las grandes potencias en el Foro Económico Mundial de Davos, y también a días de su viaje a China para cerrar un acuerdo comercial. Bien, dejamos atrás las noticias internacionales y vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, sobre todo en el último tiempo, que es las altas temperaturas. El calor extremo ya no es tan solo una incomodidad para el día cotidiano, también lo es para un riesgo laboral. Un estudio del Instituto de Salud Pública advirtió que las altas temperaturas aumentan significativamente los accidentes en el trabajo. Bueno, ¿quiere conocer los detalles de este estudio que realizó el ISP? En la nota de María Fernanda Costa se los contamos. Altas temperaturas, jornadas extensas y trabajos físicamente exigentes. Una combinación que hoy tiene consecuencias concretas en el mundo laboral. Un estudio del Instituto de Salud Pública analizó más de 600.000 accidentes laborales ocurridos en el Gran Santiago entre 2012 y 2019 y midió el impacto directo del calor y el frío extremo en la seguridad de los trabajadores. Cuando se habla de que las temperaturas extremas tienen un mayor riesgo, estamos diciendo que existe una mayor probabilidad que la población trabajadora sufra o tenga mayor probabilidad de sufrir un accidente por efecto de las temperaturas extremas. Los resultados son claros. Tanto el calor como el frío extremo aumentan el riesgo de sufrir accidentes laborales, pero es el calor el factor más peligroso. En días de altas temperaturas, el riesgo aumenta en más de un 40%. Los rubros más golpeados son aquellos donde el trabajo físico y la exposición ambiental son permanentes, como la construcción, el transporte y los servicios al aire libre. El empleador tiene la obligación de brindar un espacio seguro y saludable para los trabajadores y trabajadoras, y asimismo tiene que
explicarle a las y los trabajadores cuáles son las medidas que deben también cuidar. Pero además de la prevención, el llamado es a reconocer a tiempo los síntomas asociados a la exposición prolongada al calor. Si aparecen algunos síntomas relacionados con la exposición a calor extremo, como por ejemplo mareos, dolor de cabeza, desorientación, es importante detener el trabajo, acceder a un espacio seguro y fresco, informar a la jefatura correspondiente y mantenerse atento a la necesidad de requerir asistencia médica inmediata. Un escenario laboral que se vuelve cada vez más desafiante en un contexto donde las temperaturas extremas ya no son eventos aislados. En la ola de calor no solamente están aumentando en cuanto al número de eventos de ola de calor, sino también en su intensidad. Es decir, la temperatura máxima de la ola de calor está aumentando también. Solo en 2025, Santiago vivió 53 días sobre los 32 grados, el registro más alto desde que existen mediciones. Y según las proyecciones, este escenario no es una excepción. Es el nuevo verano y también un nuevo desafío para la seguridad laboral. Bien, y así hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime. Los dejamos invitados a que sigan en la sintonía de nuestro canal. Siempre hay noticias que llevarles hasta sus pantallas. Que tengan un buen resto de sábado y por supuesto un resto también, gran resto de fin de semana. Chao, chao.